Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Nuevamente aquí en Punto de Partida, como todas las mañanas, conversando con distintas personalidades y hablando de distintos temas, ya sea de salud, de literatura, bueno, también con los distintos artistas. Hoy de vuelta con la columna de literatura para volar lejos. Tenemos a María García Marichal con nosotros como todas las semanas. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás tú? Y la audiencia, para mí un placer como siempre estar Para Viajar Lejos. Y acá estamos pronto. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué menú tenemos hoy para conversar? Lindo. Hoy vamos a hablar de dos autores que fueron contemporáneos en el tiempo, los dos de la misma nacionalidad, aunque uno nació en un territorio muy lejano a la patria de origen, pero los dos tienen la misma nacionalidad, y son absolutamente distintos en su estilo literario, que son J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, que todos deben conocer por El Señor de los Anillos, y Agatha Christie, que son dos tipos, dos estilos, dos géneros totalmente diferentes, que justamente vamos a ver ahora cómo fueron sus vidas, qué geografías los marcaron y de qué manera ellos fueron desarrollando su obra a través del tiempo. ¿Querés que empecemos con Tolkien? Perfecto, comenzamos con Tolkien entonces. Muy bien. Muy conocido en las últimas décadas, pero realmente durante mucho tiempo acá en Latinoamérica y en Uruguay se lo conoció muy poco. Se llamaba John Ronald Reuel Tolkien y nació en Bloemfontein, en Sudáfrica, el 3 de enero de 1892. Murió en Birmingham, en el Reino Unido. Por eso digo que su nacionalidad era británica, era inglés, más allá de que hubiera nacido en Sudáfrica. Porque claro, la ciudadanía tenía mucho que ver también con las ex-colonias, ¿no? Sí, claro. Y con lo que fue la Commonwealth. Y murió el 2 de septiembre de 1973. Fue un prolífico, fue un autor maravilloso del que vamos a hablar justamente ahora, cómo se fue desarrollando su vida. A los 3 años, o sea, él nació en 1892, a los 3 años lo picó una tarántula en Sudáfrica, pobrecito. Y cuando lo pica una tarántula, la mamá de él, que se llamaba Mabel, se asustó muchísimo. Él tenía un hermano pequeño que se llamaba Hillary. La madre se asustó mucho, además la tenía muy desgastada el clima sudafricano de la región donde ellos estaban. Sudáfrica es muy grande, tiene un área de clima mediterráneo en el sur, donde está Ciudad del Cabo, por ejemplo, toda esta área del suroeste y sur, pero ellos vivían en el área más al norte tropical, entonces la tenía muy desgastada el clima, que era sumamente malsano, digamos. Entonces, al tiempo, ella ya, digamos, como que de alguna forma se ve agotada por todo eso y se va para su país natal, para Inglaterra, ¿no? El Reino Unido, vamos a ser más exactos. Entonces, cuando se va para el Reino Unido, empieza a vivir de lo que su esposo gana digamos, él estaba vendiendo piedras preciosas como diamantes. Sudáfrica es el principal productor de diamantes del mundo, y otras piedras preciosas en Sudáfrica, y hacía negocios con el exterior. Pero sucede que en 1896 muere Mabel, el papá de John, el papá de Tolkien, y ella se ve en una situación sumamente complicada porque está sola, sin dinero, no nos olvidemos que en aquel entonces las mujeres rara vez trabajaban. Entonces el que trabajaba y era el proveedor era el padre de familia. Se vio en una situación muy compleja, solita, con sus 2 hijos chiquitos, y se fue con la familia de ella, o sea, con sus hermanos, para Birmingham. Casi inmediatamente, en el mismo año que se muda para Birmingham, consigue un lugar en Sailorhall, que es en plena campiña inglesa. Yo no conozco la campiña inglesa, la conozco por imágenes y por películas. Pero ¿viste lo que es? Sí. Increíble el lugar.
Es de ensueño, es de ensueño. Yo sé que por supuesto que es muy nublado, que los inviernos son muy fríos, pero las primaveras, los otoños son magníficos, esplendorosos. Y eso ya de alguna manera marcó lo que iba a ser de J.R.R. Tolkien, de J.R.R. Tolkien, porque ese paisaje bucólico, verde, magnífico, con primaveras espléndidas, con otoños en que los bosques se llenaban de colores, con inviernos llenos de nieve, lo van a marcar notoriamente. Tolkien empezó a leer cuando tenía 4 años, o sea, ya sabía leer cuando tenía 4 añitos. Era esas personas que se ve que eran devoradoras de todo lo que fuera cuento, historia. Y la mamá le enseñaba latín. Es decir, estamos hablando de que con él y al hermano chiquito, la mamá los iba educando y además le enseñaba latín a un niño de 4 años. Entonces, claro, lo marcó notoriamente. Fue un hombre muy lector, fue un erudito, estudió mucho. Pero estuvo marcado, la primera etapa de la vida de Tolkien estuvo marcada por la desgracia, porque en 1904 falleció su mamá. Su mamá era diabética. Ya había estado muy desgastada la salud de ella en Sudáfrica. Cuando se va para el Reino Unido, cuando vuelve a Inglaterra, empieza su diabetes a agravarse y muere en 1904. Date cuenta que eran chicos los chiquilines, eran niños chicos. Entonces ellos quedan al cuidado de un sacerdote católico que se llamaba Francis Xavier Morgan, que yo no quiero equivocarme, pero si yo no estoy mal, era de Jaén de la Frontera, o sea, era de origen español. Más allá de que parte de su familia era inglesa, él, si no me equivoco, era de Jaén o de Jerez de la Frontera, de uno de los dos lados. Entonces, estaba también muy marcado por una modalidad muy especial, era sumamente, digamos, creativo, tenía toda una serie digamos, de carga cultural muy mediterránea. Es decir, estamos hablando de un niño que nace en Sudáfrica, que se va a Inglaterra, que queda enamorado de los paisajes de la Inglaterra rural, que luego, muy marcado por la desgracia, se va a criar en una iglesia católica con un cura que es de origen español. Entonces hay mucha marca, digamos, de distintas culturas europeas en él. Y después vamos a seguir viendo que le pasan otras cosas. Bueno, el cura era sumamente riguroso en el sentido de que quería que estudiara. O sea, los tenía estudiando y estudiando y estudiando. Tolkien estudia filología, o sea que es lingüística, pero también estudia la cultura a partir del lenguaje y a partir de los mitos. La filología es muy abarcativa. La podemos trabajar como un sinónimo de la lingüística, pero también abarca toda la parte de las culturas dentro, digamos, como raíz, teniendo como raíz la lengua materna y todos los mitos que se van dando. Bueno, a los 16 años era un adolescente, conoce a una chica, Edith Mary Bratt, pero el cura se puso malísimo. Dijo, primero estudiás, después te novias, así, directamente. O sea que tuvieron que hacer un impasse con Edith, pero vamos a hacer igual un spoiler. Él se va a casar con ella, va a ser el amor de su vida, va a morir a su lado, así que se encontraron después, pero el cura lo tuvo estudiando. Y un poquito más adelante, en 1911, él viaja a Suiza y conoce los Alpes. Otra marca fundamental en la historia de Tolkien. Él siempre planteó que cuando viajó a los Alpes se imaginó un viaje por los Alpes, en que los que después pone a Bilbo, cuando Bilbo viaja a las montañas nubladas, en El Hobbit, las montañas nubladas son para Tolkien los Alpes. O sea, cada lugar que lo marcaba desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de la imaginación, él después lo va a plasmar en su obra. Bueno, después que vuelve a Inglaterra, forma un club de lectores y escritores que se llamaba Tea Club and Barrovian Society. En unos galpones de una empresa naviera se reunían un grupo de jovencitos y leían poemas, escribían, y él estaba fascinado con las mitologías. Se quejaba Tolkien, aún en su vejez, de que los ingleses, y eso que hemos hablado, ¿no? de la mitología celta, de cómo había una gran cantidad de seres muy particulares que vivían en los bosques, que vivían en el campo, cuando hablamos justamente de los autores de libros infantiles, ¿te acordás? En nuestra segunda instancia. De Henderson. Claro, por eso hablamos de Henderson, hablamos de los hermanos Grimm, hablamos de Perrault y después de Carroll, y bueno, todos ellos son del oeste europeo. Hay una mitología, pero a él le gustaba una mitología grandiosa,
una historia de continuidad. Y él decía que los ingleses no tenían mitología como la tenían los mediterráneos, los españoles, es decir, todos aquellos que fueron herederos del Imperio Romano y más aún que eran, digamos, tenían como madre a Grecia, ¿no? Y bueno, de eso se quejaba, pero en esta sociedad de escritores y lectores creció muchísimo. Cuando cumplió los 21, él se va a comprometer. Ahí el cura le dijo, bueno, ya sos mayor de edad, se comprometió, buscó a Edith, de alguna forma la contactó porque estaban lejos y se comprometieron. O sea, se habían esperado el uno al otro. Pero no nos olvidemos que en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Y esto sacudió a toda Europa. Es decir, estamos hablando de que todo el continente europeo se vio sacudido, fue espantosa la muerte, la destrucción, las familias separadas, las economías destruidas. Sin embargo, antes de enrolarse ya, después de que él va a estar ya formando su familia, escribe un poema que tiene mucho éxito, que se llama El viaje de Eärendel, la estrella vespertina. Los autores que han seguido, digamos, la obra de Tolkien plantean que esta es la fundación de la Tierra Media. Es decir, Tolkien ya tenía en su cabeza la Tierra Media, la tierra en la que se va a desarrollar toda la historia del Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan ustedes que vamos a hablar de la comarca, la Tierra Media, toda el área en la cual vamos a observar a los personajes desenvolverse? Ya en el viaje de Eärendel, la estrella vespertina, los autores que lo han estudiado afirman que ya la Tierra Media en ese momento está fundada. En el 1915 se gradúa en Oxford en Literatura y Lenguas Inglesas con honores. E inmediatamente ya de alguna forma comienza una vida ya mucho más organizada. Él planifica la familia, se enrola en la guerra, cosa que va a ser muy destructiva desde el punto de vista emocional para él, y tiene la idea de escribir. Pero ¿cuál va a ser el punto de inflexión para que Tolkien se dedique a escribir incluso como terapia para su mal, para su daño? Fue justamente la Primera Guerra Mundial en la que él participó. Porque él estaba en las trincheras. O sea, no estamos hablando de un militar de alto rango. Estamos hablando de los que estaban en las trincheras. Que estaban en esos pozos horrorosos en los cuales pasaban su vida, en el que morían, en el que comían, en el que se enfermaban, hacían sus necesidades, todo dentro del mismo pozo, todo dentro de la misma trinchera. Eso fue terrible, y además de eso, él vio morir a muchos de sus compañeros, incluso muchos del TCBS, es decir, de Borrovian Club, The Club and Borrovian Society, este grupo de gente que eran sus amigos. Muchos de ellos mueren allí. Se quedó muy mal, empezaron a bajar las defensas, se enfermó de lo que se llamó fiebre de las trincheras, no pudo seguir en la guerra. Fue muy, muy destructiva esta etapa para Tolkien, muy destructiva. Finalmente, bueno, en 1916 es que se casa con Edith. Él ya había estado organizando su familia, se habían comprometido, y para poder sanar interiormente, ¿cómo es, no? La literatura es sanadora para quien escribe. Su familia y la creación de toda esta mitología que empieza a desarrollar cuando él vuelve a Inglaterra de baja por lesión, por enfermedad, son los que lo salvan. Lo salvan de una autodestrucción que era inminente. Es maravilloso lo que pasa, porque en este momento, después de toda esta situación, él se plantea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo sigo viviendo. Mis amigos, gran parte de ellos han muerto, incluso los del grupo que tomaba el té y leían poemas y escribían en las Barrovian, en los galpones. Entonces empieza a crear una mitología en honor para, de alguna forma, ensalzar, para tener presente a esos amigos, y escribe el Silmarillion. Yo quiero plantearles a los oyentes una cosa, ¿puedo? Por supuesto, claro. No empiecen a leer Tolkien por el Silmarillion porque no lo van a querer nunca más en la vida. Bueno, pero en el hilo conductor creo que es el más importante, que da comienzo. Para entender, creo, lo demás, igual hay que entender el Silmarillion. Claro, pero yo preferiría que empezaran por el Hobbit. Que él lo escribe para sus hijos, que después vamos a ver que cuando él, son 4 los hijos que tiene, 3 varones y una mujer, y escribe el Hobbit para sus hijos.
Entonces, el Silmarillion, y es totalmente cierto lo que vos decís, y te asiste toda la razón, es la estructura de toda la obra de Tolkien. Porque el Silmarillion viene a ser como el esquema que hacemos los escritores cuando organizamos una novela, por ejemplo. Yo recién estoy para editar mi primera novela y tengo 2 que están ya prácticamente promediadas, ¿no? Para el año que viene o el otro poder publicar. Pero primero tú tenés que hacer una estructura, salvo que la novela sea muy lineal. Y vemos que la obra de Tolkien es extremadamente rica. Entonces el Silmarillion es la estructura básica en la que él se fundamenta para después hacer toda la historia. Es impresionante, y como decís vos, hay que leerlo para entender. Pero para empezar a leer Tolkien, es preferible no empezar por ese porque es la estructura. Es la estructura que él hizo de toda la obra posterior. Bueno, va pasando el tiempo, él trabaja en varios colegios como profesor de obras medievales, estudio de mitología nórdica, estudió mucho la mitología nórdica, le encantaban los dioses nórdicos, como Thor, por ejemplo, como Loki, todos esos que son, digamos, son unos dioses sumamente poderosos. Bueno, que incluso te digo más, el otro día estaba hablando con una persona que ha estudiado nórdica y me decía que, por ejemplo, Thor da la impresión de que hubiera sido un dios menor, que resulta que debido a que lo poco que nos quedó de los nórdicos, lo hemos tomado como un dios muy importante. Pero habría sido un dios menor, igual que Loki, ¿no? Entonces, vamos a observar que hay también una interpretación histórica. En 1926 conoce a un señor que va a ser su amigo y con el que va a formar un club que se llama Inklings y que se llama C.S. Lewis, y que lo conocemos mucho de nosotros porque es el autor, entre otros muchos libros, del León, la Bruja y el Armario. O sea, estamos hablando del autor de lo que hoy se llaman las Crónicas de Narnia. Fueron muy amigos ellos. Muy amigos fueron, Carlos, muy amigos. Y además, gracias a Lewis, es que Tolkien empieza a publicar. Cuando nacen sus hijos, escribe El Hobbit maestra, y de la que ahora en un breve momentito voy a leer un pedacito para que vean cómo empieza la historia de Bilbo. Y fue tan grande el éxito que tuvo El Hobbit que Lewis le empieza de alguna forma a estimular para que siga publicando, para que no se quede con esas obras. Y empieza a escribir El Señor de los Anillos. ¿Sabes cuántos años le llevó a escribir la saga? Que la saga está formada por La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Sí, ¿verdad? No sé cuántos años yo. 12 años. 12 años para escribirlo, porque basado en el Silmarillion, empezó a estructurar toda la historia. O sea, la historia estaba en su cabeza, pero él tenía que desarrollarla. Si hubiera hecho un libro con todo esto, tendríamos que leer como a Víctor Hugo, un libro de 1000 páginas. Sí, tener claro también que Tolkien también lo que hizo fue crear todo una geografía para lo que son los libros, con un mapas bien hechos, o sea, no así nomás, o sea, bien hechos. Es más, los mapas están publicados en sus libros, y también creó un lenguaje nuevo, que también es el lenguaje de los elfos, que se puede escribir, lo creó completo. Eso que vos decís y que es tan importante, habla de la grandeza del escritor. Habla de la grandeza del escritor. Por esa razón se considera uno de los más grandes escritores fantásticos del siglo XX, y yo no tengo la menor duda de que lo es. Como vos decís, crea un lenguaje, o sea, toda esa filología que él estudió, toda la parte lingüística, además de la historia, la mitología, todo lo que fue armando y estudiando, hacen que cree todo esto que vos decís. Y le gustaba mucho la geografía. Bien, por nosotros los profes de geografía. Debe haber tenido muy buenos profesores de geografía también cuando era chiquito. Sí, era cartógrafo. Sí, porque los mapas escatológicos son impresionantes, son de excelente calidad. Además, la cartografía que hace, como decís vos, es entendible, porque no siempre las cartografías son entendibles. Incluso yo, que soy profesora de geografía, no puedo muchas veces interpretar todos los mapas, pero los mapas de Tolkien, que crea un mundo en el cual hay caminos, ciudades, pueblos, lugares escondidos, una comarca mítica, están tan bien hechos, están tan pulidos, tan bien estructurados, como vos decís. Todo eso le dio ese enorme brillo a Tolkien. Bueno, después escribió muchas obras como Egidio, el granjero de Han, Hoja de Nibel,
Y hay una cosa que hay que recordar, que son las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo, que él los edita porque una tía suya se lo pidió, una de las tías que lo criaron cuando era chiquito, antes de que se muriera su mamá, ¿no? Son increíbles esos poemas, a mis hijos le encantan. Ay, qué lindo, son preciosos, ¿verdad que sí? Y Tom Bombadil, ¿verdad que es encantador ese personaje? Totalmente. Es un personaje encantador, qué lindo que tus hijos lean estas cosas. Yo quiero justamente, escuchándote, y me gustaría proponerle a la gente que busque los poemas de Tolkien, que por supuesto están traducidos todos al castellano, que realmente son bellísimos. Los de Tom Bombadil son preciosos. Después escribió El herrero de Wootton Major, y bueno, se lo nombró comendador de la Orden del Imperio Británico, la reina Isabel II, y doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, donde él llegó a dar conferencias y clases. Muere en 1973, como decíamos, como uno de los más grandes escritores del siglo XX a nivel de lo que es la literatura fantástica, y como vos muy bien decías, habiendo hecho toda una mitología, todo un lenguaje, todo construido por él, y que hoy en día también es un escritor de culto, porque es seguidor. Ahí tiene seguidores. Sí, claro. Y bueno, para hacer referencia a lo que fue la parte cinematográfica, ¿no? Si bien El Señor de los Anillos está bastante correcto, podríamos decir, dentro de lo que es la serie, las 3 películas del Señor de los Anillos, después hacen El Hobbit, que para aquellos que leyeron El Hobbit no tiene nada que ver la película con lo que tiene que ver el libro. Lamentablemente, ahí Cameron le erró, porque no tiene nada que ver. Sinceramente no tiene. Es hermosa la película, está muy bien hecha, se puede ver, es espectacular. Si bien está basado en El Hobbit, hay muchísimas cosas que aparecen en la película que no aparecen en el libro. Y esto que tú decís, yo quiero prenderme a esa afirmación que vos hiciste, porque quiero mostrar lo que es El Hobbit como libro. Es esto. Es decir, El Hobbit es una novela que, apurando un poco, vos la lees en 3 fines de semana. Nosotros que tenemos mucho trabajo y lo leemos en fines de semana, pero quien se ponga a leerla capaz que en un par de días la termina. Es hermosísima, es una preciosidad. ¿Y qué pasa? Que en las películas, claro, nosotros no nos olvidemos que Cameron, más allá de lo excelente, me encanta como productor, como director, como todo, pero vamos a lo que es, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que hoy en día se trata de hacer es hacer ganancia a partir de algo que realmente pega muy bien en la gente. Y Tolkien, desde fines de los 90 para acá, ha pegado muy, pero muy bien en todas las culturas del mundo, porque es una mitología, como vos decías hoy, completa, sin fisuras, con un lenguaje propio. En el caso de los elfos, por ejemplo, los elfos son seres exquisitos. En el caso de los hobbits, que yo no quiero hablar, porque Bilbo, decime si Bilbo no es alguien... Bueno, también hay una película de 1967, una película animada, también que se llama La Comunidad del Anillo, y también está muy fiel a lo que vendría a ser el libro. La voy a anotar porque la voy a buscar. No tenía el conocimiento, Carlos. Gracias por ese dato. Es una película bastante vieja, pero que también es bastante fiel. Pero bueno, o sea, más allá de eso, digo, la película, por ejemplo, del Señor de los Anillos sí tiene una bastante fidelidad. Si bien hay cosas que no son así, pero mantiene un hilo bastante conductual lo que es el libro. Es mucho más fiel que el Hobbit. Sí, el Hobbit no. No. Rotundamente no. Además, absolutamente no. Yo, por ejemplo, ¿querés que te diga una cosa? Contigo me puedo confesar, porque igual nadie nos oye. Que la audiencia haga como que no escucha. Me niego a ver las películas del Hobbit. Me niego, porque adoro este libro. Es un libro que es una verdadera belleza desde el punto de vista de la literatura. Él lo hizo para sus hijos, pero además le escribía a sus hijos muy nutrido, con mucha profundidad. O sea, hay toda una elaboración de la historia. Entonces, que 3 películas de 3 horas, 2 horas y pico cada una, con este librito que es un ratito leerlo y que es una exquisitez, y que acá se basa porque acá aparece gran cantidad de lo que realmente van a reaparecer en El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo principalmente. Luego se profundiza la historia y se hace más cruda a medida que va avanzando, ¿no? En las 2 torres y en el retorno del rey. Pero acá están fundamentadas las bases. ¿Querés que te lea un poquito para recordar? Sí, por supuesto. Bien. Una tertulia inesperada es el capítulo 1 del Hobbit, que Carlos y yo los recomendamos de todo corazón, porque realmente sí, es una preciosidad de obra. En un agujero en el suelo vivía un hobbit.
No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un tubo muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía, serpeando y penetraba bastante, pero no directamente en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas redondas, profundamente excavadas y los prados de más allá, camino del río. Es excelente. La descripción es increíble de los libros. Es un descriptor fascinante. Y bueno, por favor, lean a Tolkien. E incluso antes de ver cualquier película de Hobbit, lean el libro, ¿verdad, Carlos? Y sí. Primero la lectura me parece más importante. Sí, por favor, por más Cameron, que es fantástico, me gusta muchísimo, es muy bueno lo que hace, pero lean el libro porque el libro realmente es una joya de la literatura. Después, El Señor de los Anillos es una saga impresionante, pero esto es una joya de la literatura y es recomendable. Bueno, ¿te parece que dejemos a Agatha Christie para la próxima entrega? Ah, bueno, cómo no. Para explayarnos ya se nos mejor. Fue tiempo. Qué rápido, por supuesto. Lo que pasa es sí, que Tolkien tiene mucho para hablar. Hay autores que tienen muchísimo para que se pudieran hablar. Y podríamos seguir. Tengo que dejar a Agatha Christie. ¿Qué querés que te diga cómo se llamaba en realidad? Se llamaba Agatha Mary Clarissa Miller. Y nació el 15 de septiembre de 1890 y murió el 12 de enero de 1976. Por eso planteo que fueron contemporáneos, pero de dos estilos literarios totalmente diferentes. Así que para la próxima vamos a hablar de Agatha Christie con bastante profundidad y posiblemente vamos a hablar de algún autor más, como por ejemplo Anton Chekhov. Vamos a entrar dentro de los rusos y los alemanes. ¿Y sabes qué? Después vamos a ver literatura asiática un poquito más adelante. Pakistaní, japonesa. Vamos a buscar en el mundo. Y por supuesto los latinoamericanos. Nos queda Horacio Quiroga también. Perfecto, bueno, está Agatha Christie y después Horacio Quiroga seguramente entonces tengamos una entrega entonces muy particular. Horacio Quiroga que me encanta Horacio Quiroga. Sí, los cuentos de Horacio Quiroga, la gallina degollada, fascinante. A vos te encantan los cuentos terroríficos, Carlos. No sé si terrorífico, me gusta. Ahora, pero te digo, está catalogado por incluso hasta por la Real Academia de la Lengua, como uno de los narradores de cuentos de Latinoamérica. Así que tenemos el orgullo de que fuera orgullo. Pero además tenemos alguna cosita linda para contar también sobre él. Eso va a ser un poquito más adelante. Bueno, gracias María por este momento y bueno, te esperamos entonces en la próxima semana para seguir hablando entonces de Agatha Christie. Como siempre, un placer. Un saludo a la audiencia, a ti y nos vemos la próxima.